Aquiles Guevara Aragort lo saluda en mi estoicismo de hoy, día 350. Visiones de Marco Aurelio sobre su imperio. Aquiles Guevara Aragort lo saluda en mi estoicismo de hoy. Recorre los largos galerías del pasado, de los imperios y de los reinados que se sucedieron uno al otro sin cesar. Y tú también puedes ver el futuro incansable, sin desviarse del presente ritmo. Es siempre uno si se vive 40 o 100 años. ¿Qué más hay que ver? Marco Aurelio. En esta cita habla el emperador y el futuro y el filósofo. El emperador se detiene a ver las grandes galerías de los imperios y de los reinos que le precedieron y por donde él y su padre adoptivo, Antonino el Piadoso, también llamado Antonino Pío, han transitado y transcurrieron como emperadores del Imperio Romano. El emperador Marco Aurelio ve en el tiempo los pasillos que recorrieron sus antepasados y por donde pasaron los que le sucedieron en ese alto cargo de emperador. Y con base a ese pasado imperial, se imagina el futuro. Es posible que Marco Aurelio vea del futuro del Imperio Romano sesgado por dos grandes influencias, el pasado y el presente. Quizás vea que el futuro del imperio sea sometido semejante al pasado, con buenos y malos emperadores, y con la buena influencia de su padre Antonino el Piadoso y la suya propia, y piense que el futuro del Imperio Romano será un buen y gran imperio a la hechura, a la suya y la de su padre Antonino. El filósofo y escritor Maquiavelo escribió el famoso libro El Príncipe, y en su obra Los discursos sobre Livio habla y hace una clasificación de los emperadores romanos entre emperadores buenos y emperadores malos. En los emperadores buenos ubica a Nervana, un emperador poco conocido, Trajano, Adriano, Antonino Pío o el Piadoso, padre adoptivo de Marco Aurelio, que incluye por supuesto a Marco Aurelio entre esos emperadores buenos. Recordemos que Antonino Pío era el padre adoptivo de Marco Aurelio y de él heredó el trono y sus influencias de buen emperador, porque Antonino fue precisamente un buen emperador. Debe
debo hacer un alto y recomendarles, cuando tengan la oportunidad, la lectura de este pequeño libro, El Príncipe de Maquiavelo. Pueden aprender de él la buena, lo bueno y lo malo de la política. Y sobre todo que cuando usen la palabra maquiavelismo, tan repetida por allí, tengan una base para su uso, que algunas veces, en ciertas oportunidades, no fue usada. Además de esa clasificación de los emperadores entre buenos emperadores y malos emperadores, por supuesto, los malos serían los que no están en esa lista de 5, como es sabido. La condición de emperador podía surgir por la herencia, como fue el caso de algunos emperadores. El caso de que el emperador no tuviera hijo, como fue el caso de Marco Aurelio, que fue adoptado por Antonino. Entonces, entre esa clasificación se decía que los emperadores que fueron heredados, herencia de sus padres, no eran los buenos emperadores. No así los emperadores que fueron adoptados. Esos emperadores parece ser que sí fueron unos buenos emperadores, como fue el caso de Marco Aurelio, que fue un buen emperador. Son esos mismos historiadores que hicieron esa clasificación. Los 5 buenos emperadores no tenían, se dicen los historiadores, necesidad de buena... los 5 buenos emperadores no tenían necesidades de religiones protectoras. Estaban protegidos por las propias buenas vidas que ellos llevaban. Estaban protegidos y defendidos por sus súbditos y el apego que de ellos tenían el Senado, que los apoyaba. Contrastaba, por su parte, con los tiranos, que no tenían ningún apoyo ni de súbditos ni del Senado. El Imperio Romano, de esos buenos 5 emperadores, estaba gobernado por el poder absoluto, bajo la guía de la sabiduría, la virtud, y contrastaba con sus sucesores más tiranos, en quienes posiblemente no había ni sabiduría ni virtud de ningún tipo. Entonces, con la mirada del emperador y la reflexión del filósofo, Marco Aurelio ve el pasado y reflexiona sobre el futuro del imperio cuando dice en su cita: recorre las largas galerías del pasado, de los imperios, de los reinos que sucedieron uno al otro sin cesar. Quizás sentía nostalgia de recorrer los sitios por donde pasaron sus anteriores antepasados, y orgullo o vergüenza de lo que ellos hicieron por su imperio.
Continuando con la cita, nos dice Marco Aurelio, y tú también puedes ver el futuro. Seguramente será exactamente lo mismo, incapaz de desviarte de del presente ritmo. Aquí es el emperador filósofo que actúa, que cierra los ojos y se olvida de aquellos malos emperadores y ve para Roma un futuro con buenos emperadores, como se podrá ver que como lo poseyó sin desviarse de la sabiduría, como se condujo él como emperador en virtud con que manejó al pueblo y con lo que fue un ejemplo como buen padre, como padre Antonino el Pío, porque él lo hiciera bien y lo superara, como así lo hizo llegar a ser uno de los más grandes y mejores emperadores de Roma, sino el mejor de todos los tiempos. Marco Aurelio nació y vivió bajo la influencia de un buen emperador que fue su padre adoptivo, quien se llamaba Antonino Pío. Y él, a su vez, fue un buen emperador. Eso fue lo que vio y vivió en dos buenos imperios dirigidos bajo la sombra de la sabiduría y de la virtud, la suya y la de su padre. Y así debió ver entonces el futuro del imperio romano. Fue la herencia que tuvo y la que él dejó a los romanos. Por eso escribió, es siempre uno si se vive 40 años o 100. ¿Qué más hay que ver? Ojalá se hubiera cumplido esa frase de nuestro filósofo Marco Aurelio y respetado filósofo. Un comentario final. ¿Verdad que la luz de la virtud, que la luz de la verdad, que la luz de la sabiduría, que la luz del entusiasmo, que la luz de la redención, que la luz de la perseverancia, que la luz de la dignidad y que la luz del heroísmo les alumbre el camino y esté siempre con ustedes? Es mi palabra, queridos hermanos, queridos amigos. Hasta mañana y muchas gracias.